El 2 de febrero de 1980 se revelaron los primeros detalles de lo que sería uno de los mayores escándalos de la época. El FBI informó que 8 congresistas estaban implicados en una investigación de corrupción pública. La investigación que todos llegaríamos a conocer como Abscam fue la maquinación de una pareja poco probable, un agente del FBI dedicado y un estafador de toda la vida. Sacudiría la fe de la gente en el Congreso, al mismo tiempo que planteaba preguntas difíciles sobre cómo llevar a cabo investigaciones. El blog global anticorrupción, o GAP, señaló que los detalles de la operación eran tan extravagantes que parecían sacados de una película de Hollywood. Hoppig Long Island es una aldea tranquila en Long Island, Nueva York. Quizás demasiado tranquila para el agente de la Oficina Federal de Investigaciones, Juan F. Bueno. Un obituario del agente Bueno en el New York Times en 2016 señala que sus jefes lo animaban a desarrollar casos más grandes e importantes. El padre de Bueno, Harold, fue agente del FBI en el caso de espionaje contra Julius y Ethel Rosenberg. En su libro de 1981, El hombre del engaño dentro de Abscam, el ganador del Pulitzer, Roberto W. Verde, escribió que 5 de los 6 hijos de Harold Bueno trabajaban para la agencia. Juan, nacido el 17 de junio de 1936 en el Bronx, era el hijo mayor. Terminó la preparatoria en el Bronx, estudió sociología en la Universidad de Fordham y sirvió en la Marina. Verde lo describió como parte de una nueva generación que asumía el control del FBI y dijo que era cuidadoso, metódico y dedicado a su trabajo. Según The New York Times, Bueno fue parte de un escuadrón del FBI que combatía robos de camiones en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Había trabajado en oficinas del FBI en Illinois y Texas antes de regresar a Nueva York y luego ser elegido para dirigir la oficina de campo en Long Island. Eduardo A. McDonald, el ex jefe de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Estados Unidos en Brooklyn, dijo a The New York Times que Bueno sabía cómo tratar con criminales. No era de los que se quedaban en el escritorio, sino un hombre de la calle. La investigación sí comenzó de alguna manera con una investigación sobre corrupción pública, pero no exactamente como podrías pensar. Explica The Times. El señor Good estaba investigando la mala construcción de tuberías de alcantarillado y posibles sobornos en 1978, cuando el memorando de Weinberg apareció en su escritorio. Quizás sea apropiado que la investigación comenzara con tuberías de alcantarillado defectuosas. Good tenía un memorando rutinario entre oficinas del FBI. La oficina de Pittsburgh envió un memorando sobre el caso contra el estafador Mel Weinberg, informó Ted Sherman en NewJersey.com en 2013. Al leer el informe, pensó en las oportunidades que Weinberg le daría como guía hacia más presas de cuello blanco. Weinberg era un criminal de toda la vida. Green dice que su primera estafa fue cuando tenía 6 años. Robó estrellas doradas del escritorio de su maestra para hacerle creer a su madre que tenía más éxito en el kinder. La reportera Leslie Maitland escribió en Político en 2018. Good le ofreció a Weinberg, que enfrentaba 3 años de prisión, colaborar con el FBI a cambio de suspender su condena. Aunque recibió un pago mínimo para gastos, su novia Evelyn Knight, también implicada en el fraude, fue incluida en el acuerdo de culpabilidad. Weinberg parecía una elección extraña, así lo describe Green. Mel Weinberg no parece el estafador prototípico y elegante, pero lo es. De complexión baja, parecido a una boca de incendio con barba gris. Unos cuantos mechones de cabello castaño cuidadosamente acomodados cubren tenuemente su calva. Maitland describe una barba gris descuidada y un peinado para tapar la calva. Good explicó en el artículo de Sherman por qué eligió a Weinberg. Mel era un gran estafador. Era muy inteligente, algo rudo y muy hábil engañando. Good pensó en aprovechar las habilidades de Weinberg. Una cosa llevó a la otra, y teníamos el potencial para una operación encubierta importante. McDonald dijo que la relación entre el señor Good y el señor Weinberg era como un matrimonio hecho en el cielo, porque ambos eran muy imaginativos y llenos de recursos. La página web del FBI explica que la investigación era simple. En julio de 1978 decidimos atrapar a criminales de Nueva York que traficaban arte robado, así que creamos una empresa falsa en Long Island, Abdul Enterprises y así. Abscam era el nombre de un jeque árabe rico que quería invertir dinero del petróleo en arte valioso. Reclutamos un informante que nos contactó con delincuentes para comprar tesoros robados, y la estafa funcionó, dice el sitio web del FBI. En meses recuperamos 2 pinturas de $1 millón,
Pero la investigación abarcó más delitos. Ayudamos a descubrir criminales que vendían acciones y bonos falsos, evitando la venta de $600 millones en valores fraudulentos. Pero de nuevo, la investigación creció, informa Sherman. Uno de los muchos intermediarios atraídos por el olor del dinero árabe, un estafador convicto llamado William Rosenberg, quien ya había estado en prisión por fraude de acciones, se acercó a Weinberg con un trato que involucraba el puerto de Camden, Nueva Jersey, y al elegante de la ciudad, alcalde Angelo Irichetti, quien Rosenberg insinuó estaba recibiendo sobornos. El FBI explica: investigamos en el sur de Nueva Jersey y Washington, D.C. Nuestros contactos criminales nos conectaron con políticos en Camden, dispuestos a sobornarnos para obtener una licencia de apuestas en Atlantic City. Al mostrar interés en conseguir asilo en Estados Unidos para el jeque, los políticos corruptos organizaron reuniones con congresistas que podían lograrlo por medio de legislación privada. Errachetti fue condenado por aceptar un soborno para ayudar con una licencia de casino y por presentar a Weinberg como representante del jeque ante políticos. El sitio web de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia afirma que la estafa AB se convirtió en la redada más blanca realizada. Para probar la mala conducta oficial, Irichetti, aún creyendo en la versión del agente, sirvió de enlace con políticos destacados. Luego los agentes grabaron en video las reuniones con sobornos. Maitland dice que el FBI no investigó al Congreso, pero debía seguir la evidencia cuando surgió. Ella cita a Eduardo R. Corman, fiscal federal en Nueva York. Una vez que empezó, el departamento no pudo detenerlo. Había una administración demócrata en la Casa Blanca y la mayoría de los sospechosos eran demócratas, por lo que no investigar habría parecido corrupto. Maitland reportó en 1980 en The New York Times que al supuesto jeque lo llamaron Kambir Abdul Rahman. Agentes que decían representar o hacerse pasar por jeques árabes se reunieron con funcionarios en diferentes lugares durante 1979. Incluían un edificio de oficinas moderno de 4 pisos en Holbrook, Long Island, y un condominio en Bender, Nueva Jersey, un yate frente a Florida, una casa en Georgetown, el Playboy Club en Gorge, Nueva Jersey, y el Hotel Plaza en Manhattan. Weinberg se quejaba frecuentemente sobre el presupuesto, escribe Green. La oficina había asignado $32,000 para llevar a cabo el plan de delitos de cuello blanco. Sin embargo, los contadores de costos de la oficina no habían contado con Mel Weinberg. A veces, el presupuesto producía decisiones casi cómicas. Al no poder pagar la comida del Hotel Plaza durante la reunión, Weinberg llevó sándwiches de carne en conserva. Era raro que un jeque árabe trajera comida kosher. Green relata que Weinberg dijo al FBI: diremos que este jeque admira tanto a los judíos que solo come comida judía fuera del país. Cuando la excusa fue aceptada por la víctima, Weinberg dijo después que pensó que podía salirse con la suya con cualquier cosa. En una recepción en el yate La Mano Izquierda, un falso jeque le dio una daga tribal a Irichetti. Green dice que Irichetti, emocionado, le prometió amistad y ayuda al jeque. Weinberg compró la daga en un mercado de pulgas de Atenas por $2.75 para Abdul Enterprises. Según Time, los agentes subarrendaron una casa en Washington por $1,200 mensuales. Un reportero del Washington Post fue asignado temporalmente a Nueva York. Los muebles, prestados por la institución Smithsonian, hacían lucir la oficina costosa. Según Time, las reuniones eran bajo luces tan brillantes que los legisladores entrecerraban los ojos. Estas luces se instalaron para grabar en secreto, pero el asistente del jeque dijo que las dejaba encendidas porque extrañaba el sol de su tierra. La operación encubierta podría haber continuado, excepto que la revista CQ Almanac informó en 1980, aunque la existencia de la investigación se había llevado a cabo en secreto durante casi 2 años. Las autoridades informaron que a finales de enero supieron que varios medios preparaban informes sobre los hallazgos de la investigación. Las autoridades desmantelaron rápido la operación encubierta, notificaron a los sospechosos y organizaron pruebas. El 2 de febrero Newsday de Long Island reportó las primeras acusaciones de mala conducta en el Congreso. Ese día, NBC News puso equipos frente a las casas de varios miembros para grabar. El FBI informó a quienes quedaron atrapados en su red encubierta. Al finalizar, arrestaron y declararon culpables a un senador, 6 congresistas y más de una docena de criminales y funcionarios corruptos. Desde el inicio, hubo controversia. Las filtraciones a la prensa fueron solo la primera de varias relacionadas con la investigación. 4 funcionarios de Filadelfia fueron acusados y están entre los primeros juzgados en el caso. Solicitaron retirar los cargos alegando que la filtración de información sesgó al jurado.
La investigación del juez federal Juan Fullman no identificó el origen de las filtraciones. Edwin Warner menciona en Time, en 1980, que las filtraciones molestaron incluso al fiscal de Watergate, Archibald Cox. Las pequeñas filtraciones son distintas. Dar información sistemática a esta escala genera preocupaciones sobre la sensibilidad de quienes administran justicia, pero Fullman no desestimó el caso. Algunos criticaron a Weinberg, testigo clave y delincuente convicto, que Maitland llamó informante del FBI con historial de delitos. ¿Es creíble? El Congreso temía que la investigación fuera una represalia contra funcionarios por investigaciones previas. Tyson Witten lo comentó en el sitio web de la Facultad de Derecho de Temple. Algunos afirman que Abscam se enfocó en funcionarios políticos como venganza por las acciones del poder legislativo. Las agencias nacionales de inteligencia en el escándalo Watergate de 1972. Aunque no están fundamentadas, estas afirmaciones reflejan la mentalidad de quienes crearon las reglas tras Abscam. Funcionarios dijeron que el escrutinio del Congreso era represalia por la investigación. Maitland señaló en Time que no hubo preguntas. Dicen que cuando atrapaban a prostitutas, ladrones o traficantes de heroína con trampas policiales, nadie lo cuestionaba. Ellos dicen que las protestas en el Capitolio fueron provocadas por el éxito de Abscam, al atrapar a tantos funcionarios con pruebas en video que aseguraban condenas. Casi todos los acusados negaron culpa y algunos dieron excusas. En ese momento fue considerado novedoso. John Jenrette, congresista de Carolina del Sur, dijo que los agentes lo emborracharon cuando lo citaron y que estaba en mal estado. Tomé 3 tragos bajo la luna llena o media. El senador Joseph Mareza de Nueva Jersey llamó honorarios legales a los $10,000 en efectivo que aceptó. El congresista de Florida, Richard Kelly, el único republicano acusado, dijo que aceptó $25,000 como parte de su investigación sobre corrupción. La principal queja fue que la estafa era una trampa. Harrison Williams Jr., demócrata de Nueva Jersey y único senador estadounidense acusado, primero resistió su expulsión, pero luego renunció en 1982, el año previo al fin de su mandato. Según CNN, en 2001, si hubiera sido expulsado, habría sido la primera desde la Guerra Civil. En su renuncia, dijo: «Sé que no rompí la ley. El tiempo, la historia y Dios me vindicarán». 2 casos fueron desestimados por jueces federales, argumentando que el FBI creó crímenes que no habrían existido. La Unión Americana de Libertades Civiles respaldó la denuncia, pero ambos casos se restablecieron en apelación. Sobre la trampa, Maitland señaló que hay fuertes argumentos en ambos lados. Pero Warner dijo que muchos acusan trampa, pero pocos son absueltos por ello. Las apelaciones no tuvieron éxito. Todos los acusados fueron condenados por distintos jurados, según el FBI. Abscam, como otras investigaciones delicadas, fue controversial, especialmente por dudas sobre si nuestras acciones encubiertas incitaron a la trampa. Los tribunales confirmaron todas las condenas. Las quejas sobre los métodos del FBI se consideraron irrelevantes ante la evidencia, y aunque hubo fallas, el FBI mantuvo control. Los editores del blog global Anticorrupción creen que mantener estas condenas refleja una tendencia. Aunque los agentes encubiertos del FBI en Abscam estuvieron cerca de cruzar la línea entre engaño legal y trampa ilegal, el FBI fue muy cuidadoso en mantenerse del lado correcto. Time indicó que abogados del departamento supervisaron cada transacción con sobornos. El juez en el caso del congresista Kelly determinó que la conducta del FBI no fue intolerable. El congresista de Filadelfia, Miguel Ozzie Myers, dijo en la grabación que la evidencia en video era condenatoria y abrumadora. «Lo estás haciendo bien. Te diré algo. El dinero real, simple y rápido, habla en este negocio, y las tonterías no valen nada. Funciona igual allá en Washington», dijo Jenrette. «Tengo la trampa en la sangre. Lo aceptaría en un maldito minuto». La revista Time señaló una ironía particular. La agencia parecía haber mordido sin miedo la mano que le da de comer. El Congreso había asignado alrededor de $3 millones para operaciones encubiertas del FBI en el último año. Ahora el FBI irónicamente devolvió parte de ese dinero a algunos congresistas codiciosos. El reportero Bud, Richard Levy, destacó en 2013 una ironía más inquietante. Hoy ofrecer sobornos por legislación parece algo anticuado. Good le dijo que los cabilderos hacen las mismas cosas que nosotros hacíamos, solo que a un grado mucho mayor. A pesar de la atención que tuvo, Abscam fue olvidado hasta que en 2013 se estrenó Escándalo Americano
inspirada en El Golpe. Si solo conoces Abscam por escándalo americano, tenlo en cuenta. El cineasta comentó sobre la precisión histórica. Algunas de estas cosas realmente sucedieron. La mayor parte de la acción de la película fue, para decirlo suavemente, exagerada. John Goodman dijo: bueno, si solo lo hubieran hecho como se hizo Abscam, habría sido una película muy aburrida. John Good falleció en 2016, pero hubo otra ironía que surgió a causa de la película. Según el Washington Post, Melvin Weinberg, un criminal que evitó la cárcel participando en la operación encubierta, recibió $250,000 de los cineastas por los derechos de su historia. Abscam produjo otro gran pago. El periódico opinó que Melvin Weinberg falleció en 2018. No todos los congresistas contactados fueron acusados, pero según el FBI, solo uno rechazó el soborno y avisó a la agencia. Como debía, lo hizo el senador Larry Pressler de Dakota del Sur. Y Pressler señaló una última ironía cuando en las noticias de la noche de CBS lo llamaron un héroe. Él dijo: no me considero un héroe. ¿A qué hemos llegado si rechazar un soborno es heroico? Espero que hayas disfrutado este episodio del Chico de la Historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya a El Chico de la Historia como miembro en YouTube, como simpatizante en nuestra comunidad, en Locals o patrocinador en Patreon. Visita nuestra tienda de productos o reserva un mensaje especial de El Chico de la Historia en Carrera. Por favor, quédate conmigo. Oh no, pierde el control, pierde el control.